Hola, muy buenas noches. Los quiero invitar a psicoeducación en bipolaridad. Es un trabajo profundo que vengo estudiando desde los 15 años atrás. Han habido varias investigaciones y la bipolaridad tiene aplicación en fibromialgia, por ejemplo, que tienen respuestas de dolor las personas, los pacientes, y tiene un depósito desde la depresión en la bipolaridad. Podemos ver desde bipolaridad y neurociencias, podemos ver bipolaridad y autoestima, bipolaridad y resiliencia, bipolaridad y Ley-Karin, bipolaridad y un sinfín de escenarios en que el pilar es la persona que en forma presencial vive esta enfermedad de manera crónica y necesita muchas veces tener herramientas para regularse y aceptar tener esta condición y no ser bipolar. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa de verdad dentro del cerebro durante los altibajos del trastorno bipolar? Porque va mucho más allá de simples cambios de humor. Hoy vamos a hacer justamente eso, un viaje profundo al núcleo biológico de esta condición tan compleja, para entender su ciencia, desde los genes hasta los neurotransmisores. Perfecto, entonces, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver por qué esto es mucho más que cambios de humor. Después nos metemos de lleno con la química del cerebro. De ahí pasamos a los genes, el trauma y algo fascinante llamado epigenética. Luego, exploraremos si hay un plano cerebral compartido con otras condiciones. Veremos si esta condición evoluciona con el tiempo y para cerrar, nos asomaremos al futuro del tratamiento. Ok, arranquemos. Lo primero que tenemos que hacer es, digamos, resetear la idea que muchos tienen sobre el trastorno bipolar. Mucha gente lo ve así, como un simple interruptor, ¿no? Prendido en manía, apagado en depresión, pero la realidad científica es, muchísimo más compleja. No es para nada un interruptor. Pensemos más bien en un ecosistema cerebral entero con unas raíces biológicas súper profundas y específicas. Y son esas raíces las que vamos a explorar hoy. ¿Y por qué importa tanto entender esto? Bueno, porque no estamos hablando de algo raro. Se calcula que el trastorno bipolar afecta a cerca del 2% de la población mundial. O sea, estamos hablando de millones y millones de personas. Entender su biología, entonces, es fundamental. Muy bien, ahora vamos a poner el microscopio. Nos vamos a meter a un nivel celular para ver cómo se comunican las neuronas entre sí y, claro, cómo esa conversación química moldea nuestros estados de ánimo. Aquí los protagonistas son los neurotransmisores. Imagínense que son como el sistema de mensajería del cerebro. Son esos mensajeros químicos que andan zumbando por todas partes, llevando y trayendo señales que regulan, bueno, casi todo. El ánimo, la energía, como pensamos. El problema viene claro cuando ese sistema de mensajería empieza a fallar o se desequilibra. Y aquí se pone súper interesante, porque no es que falle un solo mensajero, son varios a la vez. Lo que la ciencia sugiere es que durante la manía, por ejemplo, hay un exceso de dopamina y noradrenalina, como si estuvieran gritando. Pero, y esto es lo curioso, al mismo tiempo hay poca serotonina, o sea, es un desbalance complejo, una especie de tormenta química que se cree es la que impulsa los síntomas. Ok, pero la gran pregunta es, ¿y por qué se produce ese desequilibrio químico? ¿Cuál es el origen de todo? Para responder a eso, tenemos que ir un paso más atrás. Dejamos la química por un momento y nos vamos a los planos originales, a nuestros genes, y a cómo las experiencias que vivimos pueden, literalmente, dejar su marca en ellos. Y la genética pesa y mucho. Miren, los estudios son súper consistentes en esto. Se calcula que entre un 60 y un 85% del riesgo viene de factores genéticos. Es un componente hereditario muy fuerte, pero, y este es un pero gigante, los genes no lo son todo. Como ven, hay otra parte importante de la historia. Y ahí es donde entra otro factor clave. Y ese otro factor se llama epigenética. A ver, para que quede claro, si nuestro ADN es como el libreto de una obra, la epigenética son las instrucciones del director. No cambia las palabras del guión, pero sí decide qué actor habla más alto y cuál se queda en silencio. Son como interruptores que suben o bajan el volumen de nuestros genes.
Y lo más increíble es que nuestras experiencias pueden controlar esos interruptores. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo funciona esto. Un estudio muy importante encontró algo fascinante. El estrés muy fuerte durante la infancia puede, literalmente, mover uno de esos interruptores epigenéticos sobre un gen específico llamado DDR1. Ojo, esta modificación en sí no causa el trastorno, pero es como si dejara la puerta entreabierta. Aumenta la vulnerabilidad para que se desarrolle en el futuro. Bueno, ya vimos la química y los genes. Ahora vamos a hacer zoom out. Vamos a ver la estructura del cerebro, su arquitectura general. Y es que aquí la ciencia está encontrando unas conexiones súper sorprendentes con otra condición de salud mental muy importante. Y para entender esto, tenemos que hablar de un estudio gigante. Imagínense, un metaanálisis que juntó los datos de 96 estudios distintos a lo largo de 30 años. En total, se analizaron los cerebros de más de 9.400 personas. La escala de este trabajo es brutal, y por eso sus conclusiones son tan importantes. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Pues algo que cambia un poco las reglas del juego. Hallaron una alteración en la estructura del cerebro que era compartida. Y como dice la cita, no era algo exclusivo de una condición, sino que estaba presente en lo que llaman el espectro de la psicosis, que incluye tanto el trastorno bipolar como la esquizofrenia. Esto empieza a borrar un poco las líneas tan marcadas que teníamos entre diagnósticos. ¿Y dónde encontraron esta alteración? Específicamente en el cuerpo calloso. Pensemos en el cuerpo calloso como la superautopista de datos que conecta los dos hemisferios del cerebro. Es el puente principal de comunicación. Así que lo que esto sugiere es que quizás una de las características biológicas que comparten estas condiciones es un problema en esa comunicación, como si hubiera interferencia en la línea principal. Todo esto nos lleva a otra pregunta súper importante. ¿La biología del trastorno bipolar es algo fijo, estático o va cambiando con el tiempo? Y es justo aquí donde entra un concepto que genera mucho debate, la neuroprogresión. La neuroprogresión es básicamente una hipótesis, la idea de que, al menos para algunas personas, la enfermedad no es solo una sucesión de episodios, sino un proceso que, con el tiempo, podría ir dejando una huella acumulativa en el cerebro, afectando cosas como la memoria o la atención. Ahora, hay que decirlo, este es un tema súper polémico en la comunidad científica. No hay un acuerdo claro. Como vemos aquí, hay dos grandes hipótesis que chocan. Por un lado, una corriente que dice que los déficits cognitivos parecen ser bastante estables en el tiempo. Pero por otro, hay estudios que sugieren que no, que para un grupo de pacientes la enfermedad sí sigue un curso que empeora con el tiempo. La verdad es que la evidencia está por todos lados. Hay estudios que no encuentran ninguna progresión, otros que sí, pero solo en áreas muy específicas como la memoria verbal. Y para complicarlo todo aún más, algunos estudios han visto que ciertas funciones cognitivas incluso mejoran después del primer episodio. ¿Qué nos dice todo esto? Pues que el curso de la enfermedad es tremendamente personal. Ok, después de todo este viaje por la biología del cerebro, ¿qué? ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, ahora vamos a ver la parte más emocionante. Cómo todo este conocimiento nos está llevando a las puertas de una nueva era en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento. Esta cita de los investigadores lo clava. La idea es que si ya entendemos que hay un problema en el cableado del cerebro, entonces los tratamientos del futuro podrían diseñarse para reparar precisamente esas interrupciones. Ya no se trataría solo de manejar los síntomas, sino de ir directamente a la raíz biológica del problema. El gran sueño, el objetivo final, es encontrar biomarcadores objetivos, o sea, cosas concretas, medibles, como un análisis de sangre o una resonancia. Imaginen por un segundo poder detectar esas marcas epigenéticas en el gen DDR1 o medir qué tan bien conectado está el cuerpo calloso. Esto cambiaría todo. Pasaríamos de diagnosticar basándonos en síntomas a usar mediciones biológicas precisas. Sería una revolución. Y con esto cerramos con una pregunta que lo resume todo. ¿Podrá la biología finalmente darnos la llave para un tratamiento que sea verdaderamente personalizado? Toda esta investigación, desde el nivel químico hasta la arquitectura del cerebro, parece gritar que sí, que estamos yendo hacia un futuro donde el tratamiento no sea un talla única, sino que esté diseñado a la medida de la biología de cada persona. Y la verdad, ese futuro se ve cada vez más cerca.